Bueno, y tal cual le adelantaba en el bloque anterior, vamos a charlar ahora con el doctor Pablo Cosiner, dirigente político, por supuesto, muy conocido en Salta, fue presidente del Partido Justicialista, diputado nacional, diputado provincial, funcionario del Poder Ejecutivo, bueno, un hombre de la política, sin lugar a dudas. Y como yo decía, un hombre que a través de su tarea, las veces que ocupó la banca de diputado nacional, bueno, tuvo una relación muy amplia con distintos dirigentes políticos, sectores políticos, y también obviamente analiza el escenario político de manera permanente. Y yo lo llamé a Pablo y le dije que me gustaría que hagamos una especie de ejercicio, como se dice, política ficción. Y el disparador, por así decirlo, es qué hubiera pasado si Carlos Reutemann aceptaba la propuesta que le había acercado el entonces presidente Duhalde para ser él el candidato presidencial. ¿Qué hubiera pasado? Un presidente como Carlos Reutemann. Doctor Cosiner, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Pablo? Hola, Daniel, ¿cómo te va? Muy buenas noches, un gusto. Igualmente, gracias por tu tiempo, gracias por prestarte a esta idea de que hagamos esta política de ficción, ¿no? Y me interesa, y seguramente a la audiencia también, por eso te convocamos, mirar un poco la lectura que podés hacer de esto, de qué hubiera pasado, ¿no?, en el país si este hombre de la política, como Carlos Reutemann, que hoy finalmente falleció, si hubiera aceptado aquella oferta que le acercaba a Duhalde. Yo digo que si hubiera aceptado Reutemann esa posibilidad, no tengo duda que hubiera sido el presidente. Creo que cualquiera, de hecho, Néstor Kirchner lo fue porque contó con el apoyo de Duhalde entonces. ¿Qué hubiera pasado con este país? ¿Te imaginas que hubiera sido, Pablo? Bueno, primero que la figura de Lole Reutemann te lleva a muchas situaciones, ¿no? A mí no me cabe duda que aquellos de mi generación tienen una visión que comienza mucho antes, ¿no? Con un gran ídolo deportivo de 10 años de primer nivel en la Fórmula 1 y que compitió en los equipos más importantes del mundo, ¿no? En ese momento. Eso le sirvió para tener un grado de popularidad, a pesar de no haber llegado a ser nunca campeón, pero a él le decían el campeón sin corona, ¿no? Porque realmente se lo hubiese merecido. Pero prácticamente 10 años después de terminar de competir, él tiene la posibilidad de ser gobernador de la provincia de Santa Fe. Él es 2 veces gobernador de la provincia de Santa Fe, y los que lo conocían, y yo he tenido la oportunidad de conocerlo a él acá en Salta, había venido a una actividad política en la década del 90, y después, bueno, ya siendo senador, pero él era una persona casi sin imagen negativa, era lo curioso en la política en ese momento, ¿no? Tanto cuando era gobernador en Santa Fe, vuelvo a decir, no por casualidad una persona llega 2 veces a ser gobernador de una provincia y senador nacional. Él, desde el año 2003 hasta la fecha, fue senador de manera interrumpida de la provincia de Santa Fe. Y yendo a tu pregunta, pues yo quería ponerlo en el contexto, porque por ahí correcto. Sí, hay sí, muchas sí. generaciones, hay gente más joven que por ahí no ha tenido la posibilidad de seguir la trayectoria de él, pero una persona que fue 2 veces gobernador de la provincia de Buenos Aires, fue convencional constituyente en la reforma del 94 por Santa Fe, y vuelvo a decir, fue senador nacional en el interregno de los 2 periodos de gobernador en Santa Fe, y de ahí, desde, como te digo, del 2003 hasta ahora, él venció su mandato ahora a fin de año.
Se comenta eso, a mí no me conta, pero bueno, se comenta que la aceptación, a ver, el ofrecimiento que le hace Duhalde en el 2003 al Lole Reutemann es el tercero que se, dicho por el mismo Duhalde, ¿no? Que es el tercero que le hacían. Creo que se lo había hecho Menem en su momento. Yo coincido con vos, creo que si Reutemann aceptaba la candidatura a presidente en el año 2003, luego de la crisis del 2001, muy posiblemente hubiese sido presidente de la Nación, porque los números lo indicaban, porque él fue la opción 1 de Duhalde cuando decide confrontar con Menem en su momento, en esa elección donde el peronismo dividió en 3 candidatos. Al decirle que no, el Lole Reutemann optan por De la Sota. De la Sota se hace el lanzamiento de campaña y como que no terminaba de prender la candidatura, y ahí la tercera variante, la de Néstor Kirchner, que sorprendió a todos porque, bueno, era un gobernador, claramente con sus antecedentes en la provincia de Santa Cruz, pero no era un dirigente que había sido proyectado a nivel nacional. Claro. Y después ya, bueno, conocemos todo lo que vino después, pero a mí no me cabe duda de que Reutemann, sea en este ofrecimiento de Duhalde o en alguno anterior que pueda haber tenido, podía tranquilamente haber sido presidente de la Nación, pero no por una opinión subjetiva mía, sino que todos los números de ese momento lo hacían como el dirigente político con mejor imagen de la Argentina, uno de los que tenía mejor imagen, pero con la particularidad también que él tenía, que era un hombre sin mucha exposición desde la política, ¿no? Él había sido una persona muy expuesta desde lo deportivo en su momento, pero desde la política era una persona muy encerrada en la gestión, no era de dar notas, de tener grandes pronunciamientos, y bueno, eso también lo que lo hacía llamativo, ¿no? Una persona de mucho diálogo, de no aferrarse a ningún sector en particular, siempre ha sido muy pragmático en ese sentido, y bueno, seguramente hubiese sido presidente. Claro, aparte de la personalidad, ¿no?, de Reutemann, que era un hombre parco, eso es lo que quizás más llamaba la atención en ese momento, porque él era de pocas palabras, no era, digamos, la característica de un político que normalmente es muy verborrágico. Él, por el contrario, no era hombre de muchas palabras, pero sin embargo, desde esa parquedad, y bueno, despertaba, no sé si a gente que lo siga, pero sí que lo respete. Y bueno, tenía, ¿no?, mucho respeto, mucha aceptación, y por eso sí podría haber sido a lo mejor un hombre que podría haber, yo decía que si hubiera sido presidente, capaz que le hacía la convocatoria esta de la que hablamos con vos la vez pasada, Pablo, a distintos sectores, como para decir, bueno, empecemos a fijar políticas de Estado. Y a uno le queda, ¿no? Por eso digo, bueno, le voy a pedir al doctor Kosener que me ayude un poco a hacer este análisis, para ver si era posible, ¿no? Quizás otra instancia. Pero bueno, no pasó, pasó lo que todos conocemos. Bueno, y se va una figura, como digo, ¿no?, de la política, pero que logró, así como logró el respeto y el reconocimiento en la Fórmula 1, también lo consiguió en la política, ¿no? Sí, porque él no es de esas figuras, o no fue de esas figuras, creo que eso es lo que particularmente en mi caso hace que el respeto es muy grande, porque no es de esas figuras que se quedó en su conocimiento público del ser el ex piloto de Fórmula 1, sino que a partir de irrumpir en la política luego hizo revalidar esa situación por los votos, ¿no? Es que tuvo un paso fugaz en la política porque, bueno, la gente lo votó porque era famoso y después nunca más se supo qué hizo o llegó y decepcionó, porque se dan muchos casos, ¿viste?, esas irrupciones mediáticas o determinado tipo de actividad que no tiene que ver por ahí con lo tradicional de la política, que llegan, ocupan un cargo, después no te enteraste más que lo que hizo, o tuvo un paso y después se fue. No, él entró en la gestión pública y además hizo una construcción política muy fuerte en Santa Fe, porque quien lo sucede a él
en esos 2 periodos que tiene de gobernador, en el medio, o se fue gobernador, senador nacional, luego gobernador, fue Jorge Obey, y hace un acuerdo con uno de los dirigentes más importantes, y a mi criterio de los más talentosos de la política santafesina, como fue Jorge Obey, que yo después tuve la oportunidad de compartir con él un poco tiempo, porque después falleció como diputado nacional en la Cámara de Diputados, y eso a él le hace tener un sustento político que llega a construir una estructura política muy importante en la provincia de Santa Fe junto con Obey. Entonces, y después, bueno, lo que se sabe como senador nacional, tuvo su pertenencia al Partido Justicialista. Después, en el último tiempo, en el 2015, él hace un acuerdo con Macri, ya pasa un poco ya a formar parte de lo que es la estructura de aliados de Cambiemos. Pero hasta ese momento siempre él había trabajado en la estructura del Partido Justicialista. Del peronismo, claro. Claro, después tenía su creo, bloque, que era el peronismo federal, creo, en el Senado, o formaba parte de ese bloque. Pero por eso el respeto a él, no fue una figura que usó solamente su patrimonio de su popularidad para llegar, sino que después lo convalidó en gestión, y la gente de su provincia lo votó y lo quiso siempre. Una persona muy vinculada a la actividad productiva de Santa Fe, porque tenía sus inversiones también allí. Entonces, también eso hacía sus características, ¿no? Muy vinculada al aparato productivo. De hecho, él... Claro. ¿Te acordás cuando fue el conflicto con el campo? La 125, en el 2008. Claro, él presenta un proyecto alternativo. O sea, él era una persona que buscaba siempre el diálogo. Sí, de consenso, sí. Claro, frente al proyecto que en su momento había mandado el gobierno nacional y la oposición del campo, él presentó un proyecto alternativo, y creo que lo votó incluso ese proyecto alternativo. Y buscó hasta el último momento una salida consensuada. Pero bueno, creo que nos ha dejado una persona muy importante para la Argentina desde esos 2 lugares. Y yo rescato de él, ¿no? Una persona sin declaraciones altisonantes, de mucha gestión, de mucho diálogo entre los sectores, a pesar de que él no era de mostrarse dialogando mucho. Ahora, ¿qué hubiese pasado en la Argentina si hubiese sido presidente? Ya no me animo, porque la Argentina tiene una experiencia. Es imposible. Claro, mira, yo después de charlar con vos esta tarde cuando me hablaste, pensé, ¿no? Y se me ocurrió en su momento, recuerdo que de la Rúa, cuando gana, que le gana a Duhalde, también llega con una imagen muy importante, con una expectativa muy importante, y después le pasó lo que pasó. Defraudó a todos. No digo que Reutemann hubiese sido lo mismo, pero hay veces que la realidad te sorprende, o gente que por ahí no tenía mayores antecedentes o expectativas, como puede haber pasado mucho con Néstor Kirchner, y después termina él teniendo su mandato y su fuerza política teniendo más mandatos, con las vicisitudes que ha tenido y con los errores y demás, pero digamos la dinámica a veces hace que vos pensás que va a pasar algo originalmente y después las cosas van por otro lado, ¿no? Pero que ha sido una persona muy importante para los argentinos, a mí no me cabe absolutamente duda, y ojalá que tenga el reconocimiento y homenaje que se merece. Exacto. Yo comparto con vos, ¿no?, lo que era su figura, pero ¿sabes qué? He rescatado siempre de su postura política, más allá de la pertenencia partidaria, de su pertenencia inclusive provincial, que fue quizás uno de los hombres que con mayor firmeza y con ejemplos concretos defendía el federalismo, Pablo. Algo que vos también, con vos lo hemos charlado siempre, y creo que él fue un gran ejemplo de eso. Él no se aferraba a posturas partidarias en cuanto a posiciones, ¿no? O sea, de hecho te daba el ejemplo del tema del campo, porque también no es que él se aferró a una postura destructiva de buscar profundizar un conflicto, ¿no? Él
si bien no compartió en su momento la 125, él planteó una salida alternativa, no es que dijo, no, vamos a tirar todos los cañones también contra el gobierno, sino que no estaba de acuerdo, pero planteó una posición y buscó un acercamiento. Después no tuvo éxito, obviamente, porque las cosas fueron por otro lugar, pero yo coincido como una persona que siempre puso como antecedente de los intereses de su provincia, y creo que por eso los santafesinos lo respetaron, y por eso lo respetaron, y vos estás viendo las declaraciones de hoy de muchos dirigentes de Santa Fe y nacionales, sí, rescatando eso, ¿no? Y eso, que hablen bien de vos, quienes han sido tus adversarios, me parece muy importante. Sí, muy valioso, sobre todo en este tiempo de tantos desencuentros, ¿no? De Wiener también en Santa Fe, ¿no? Me pareció. No, por supuesto que sí. Así que bueno, la idea era recordarlo a través de tu mirada, porque claro, vos siempre has sido un protagonista de este tema. Pablo, aprovecho que estamos charlando, te traigo a la realidad de estos días. Estamos ya transitando el cronograma electoral para lo que será la elección nacional, primero las PASO, luego las generales, pero con la posibilidad de renovar, en el caso nuestro, 3 bancas en el Congreso, en la Cámara de Diputados. ¿Y cómo estás viendo ese escenario que se va conformando de a poco? ¿Cuál es tu mirada, Pablo? Sobre las elecciones nacionales. Sí, sobre las elecciones nacionales. Mira, en Salta es difícil hablar porque no se sabe absolutamente nada. O sea, claramente hay siempre un poco el panorama lo va planteando a veces las estrategias que van planteando el gobierno provincial, ¿no? En el caso de Salta, los distintos gobiernos provinciales frente a las elecciones nacionales, y eso en relación con las líneas nacionales, pero como en este caso el gobierno provincial está constituido por un frente multipartidario que tiene algunas aristas que rozan la relación con el Frente de Todos y otras aristas que rozan la relación con Juntos por el Cambio, no sabemos cómo irá. O sea, yo particularmente no estoy participando en esa discusión, por lo tanto no puedo dar con certeza qué va a pasar. Uno podría tener la lectura que seguramente en Salta hasta ahora se irán a conformar esos dos frentes que siguen polarizando lamentablemente a mi criterio la historia política de la República Argentina. Uh-huh. Ahora, bueno, viste que en el orden nacional reapareció la figura de alguien a quien vos conocés y mucho, sí, que Florencio Randazzo, bueno, buscando de alguna manera, no sé si estoy en lo cierto, corregime Pablo, de recrear justamente esto, ¿no? Salir de estos polos, de este lado el macrismo, de este lado el kirchnerismo, y ver si es que es posible finalmente avanzar, llamémosle, en una tercera vía, y aparece una figura como la de Randazzo, que bueno, que tiene para mostrar, con ejemplo, digamos, la coherencia, digo yo, en lo que sostuvo en su momento. ¿Cuál chance le asignas a esta posibilidad? Mira, la decisión de conformar o seguir insistiendo, ¿no? Porque es continuar. Un paso inicial en la construcción política que nosotros hicimos hace 2 años con consenso federal y la candidatura de Labaña y Juan Manuel Urtubey. Insistir con eso, hoy quizá con el protagonismo de otros compañeros y compañeras en la provincia de Buenos Aires, tiene que ver con la convicción que cuando nosotros decíamos hace 2 años de que la Argentina no va a salir adelante si no se rompe la grieta y la polarización, lamentablemente, digo yo, el tiempo nos ha ido dando la razón y nos está dando la razón, que la Argentina no tiene destino, pero no porque lo digamos nosotros, sino porque en ningún lugar del mundo las crisis se resolvieron con más polarización y con más grieta. En todos los lugares del mundo, ya lo he hablado en varias oportunidades con vos, y voy a seguir insistiendo, donde hubo crisis de la naturaleza que hay en la Argentina, se salió con grandes acuerdos nacionales y con gobiernos de coalición nacional. Sí, sí. Y nosotros vamos a seguir insistiendo, digo nosotros porque yo me siento parte de esa construcción. Sí, claro. Y voy a seguir trabajando desde el lugar que pueda para que la Argentina salga de esa grieta, de esa polarización, y que surjan nuevas alternativas que puedan convocar a la unidad de los argentinos.
A mí Florencio Randazzo me merece el mayor de los respetos. Yo me considero amigo de él. Estuve hace algunos días con él en Buenos Aires, almorzando, y después en alguna reunión de trabajo con otros dirigentes, porque tuve que ir a Buenos Aires por cuestiones personales, y la verdad que siempre que voy trato de ponerme en contacto con él, porque yo he trabajado muy bien. A mí, cuando yo era ministro de gobierno, él era ministro del Interior, y hemos trabajado en gestión muy bien. La recuperación del ramal Güemes-Salta lo hicimos con él, todo lo que es la implementación de los DNI, los centros de documentación rápida, que hoy parecen normal, pero en su momento lo hemos extendido. No, claro, sí. La emisión de las licencias de conducir, lo que hubo en su momento de todo lo que fue políticas de seguridad vial. Es un hombre de mucha gestión, y por eso yo creo que es muy importante que una personalidad como ella vuelva a la política argentina, tratando de agrupar a dirigentes que están dispuestos a no especular en su situación personal. Todavía no paga políticamente en la Argentina convocar a la unidad nacional, y de hecho los resultados indican. A nosotros no nos fue bien con ese discurso, porque la sociedad tomó el rumbo de la polarización. Todavía cuesta, ojalá que a él le vaya mucho mejor que nos fue a nosotros. Yo tengo la expectativa que en la provincia de Buenos Aires pueda ser buena elección, pero lo hablábamos con él, el objetivo no es el número electoral, el objetivo es seguir regando esa semilla de convocar a la unidad, de romper la grieta, para que el año 2003 pueda construirse una opción nacional fuerte en toda la República Argentina. Así que bueno, en eso estamos trabajando, no mirando, sea cual fuese el resultado. Eso lo hablamos con él, lo hablamos con Juan Urtubey, con Graciela Camaño, con gente del socialismo que también está en esta, con gente de mucha dirigencia del peronismo que también en distintos lugares de la Argentina está dispuesta a aportar, pero no especulando con candidaturas, sino que sea cual fuese el resultado, el día después de la elección nacional, a nosotros nos van a seguir encontrando juntos para construir una alternativa política para toda la Argentina en el año 2023. Ahora, doctor Cosiner, ¿por qué cuesta tanto salir de la grieta y mirar como una alternativa superadora de esto? Porque no le conviene a nadie, sobre todo al ciudadano de a pie. ¿Por qué cuesta tanto romper el tema en la grieta? Es como si fuera una especie de trampa, ¿no? Algo que te atrapa, no te deja, te inmoviliza, y es como que vos te quedas ahí peleando en el barro de un lado y del otro, y cuando hay una alternativa, ¿no? Como puede ser esta, ¿por qué crees que cuesta tanto romper con esta grieta? A ver, hay tres factores, no es uno solo. Esto, la verdad que yo particularmente me lo he quedado pensando mucho después de la última elección, donde yo sabía personalmente que asumía un riesgo, pero después de haber sido diputado nacional en 2 periodos, llevaba 8 años como diputado nacional, estaba presidiendo un interbloque, más no podía pedir yo casi de mi carrera como legislador nacional. Claro. Decidí asumir ese riesgo, porque creía que estaba aportando a este proceso que en algún momento creo que tiene que tener éxito. ¿Por qué a veces se hace difícil? Primero porque hay procesos de maduración de la sociedad también, y creo que hay que saberlos entender. Pero también hay cuestiones que hacen a los errores de la misma dirigencia. Nosotros, cuando comenzamos la construcción de Alternativa Federal, lo hicimos con 12 gobernadores, Massa, Pichetto, Schiaretti, Urtubey, y después algunos de ellos decidieron abandonar este desafío, y algunos terminaron acordando con Cambiemos y otros con el Frente de Todos. Tiene que ver con las estrategias y o debilidades propias de algunos dirigentes, llámese como cada uno quiera. Claro, con lo de Massa y Pichetto, ¿no? Particularmente, que uno se fue para un lado y el otro para el otro, cuando eran... Y después también por errores que uno puede cometer desde la construcción política, desde cómo presentar la oferta electoral. Hay veces que el problema es de oferta electoral, o porque vos no presentas los candidatos adecuados, o porque no construiste el mensaje adecuado, y hay veces que es de demanda, porque no hay demanda de una tercera vía. Hoy creo que hay una demanda de algo alternativo, porque hay mucha frustración en la sociedad argentina, y la cuestión está en saber construir en esa oferta. Por eso me parece que es muy importante esta señal que pueda darse desde la provincia de Buenos Aires
porque te guste o no, más allá de que nuestra construcción es federal, la provincia de Buenos Aires tiene una envergadura política que lo que pase allí termina repercutiendo entonces en el resto de la Argentina. Entonces, si nosotros logramos como espacio político un gran resultado en la provincia de Buenos Aires que le dé visibilidad, ¿no? El objetivo es tener presencia y visibilidad, podemos continuar un proceso interesante hacia el 2023, que bueno, como te digo, no es para cualquiera, no es para aquel que tenga demasiadas ansias o ansiedades de cuestiones personales, ya es construir para el futuro de la Argentina que se merece otra realidad. Está claro que con un 42% de pobreza, que vos decías recién, con más de la mitad de los niños pobres de la Argentina, Argentina es uno de los pocos países del mundo que tiene inflación en época de recesión. Para que te dé una idea, claro. Daniel, tener inflación Sí. En el año 2020, 2021, en un mundo que no tiene actividad económica, El colmo. no se entiende en ningún lugar. Bueno, Claro, el colmo. Eso pasa en la Argentina. Entonces, claramente por este camino no vamos a ir a ningún lugar positivo. Un país que no pudo poner de acuerdo su dirigencia política en el marco de una pandemia, un país en donde sus dirigentes políticos se siguen agrediendo y personalizando la discusión política en la manera que se lo hace ahora en el marco de una pandemia. ¿Por qué tendría que terminar bien las cosas? Yo no es que quiera tener una actitud pesimista, soy un poco realista. A mí me gustaría que le vaya bien al gobierno, que terminemos con la inflación, que la pobreza decaiga. El otro día estaba leyendo un artículo que escribió Roberto Labaña, donde hacía referencia en 47 años la Argentina multiplicó por 10 su pobreza. Entonces creo que hay que cambiar esto, y bueno, nosotros proponemos que el cambio real de la Argentina no pase por un partido o una fuerza, sino por un gran acuerdo nacional y por un gobierno de coalición nacional. Exacto. ¿Ha sido convocado, Pablo, para esta nueva etapa en la construcción de esta alternativa? A ver si es que esta sí puede avanzar. ¿Te convocaron? ¿Ya estás trabajando? Sí, a ver, estoy aportando desde el lugar que uno puede, o sea, claro. No estoy ocupando cargos públicos hoy, y me he planteado una candidatura, porque yo la única manera que aceptaría nuevamente involucrarme en una candidatura es en el marco de una construcción política diferente. Ya he decidido estar en un lugar en el cual estoy convencido de que tiene que ser así. Entonces estoy aportando desde lo que uno puede. ¿Hola? Sí, te escucho atentamente. Estoy aportando desde ese lugar de los aportes de los vínculos de los dirigentes que uno conoce en todos los lugares de la Argentina, la provincia de Buenos Aires, con el inconveniente que te da este manejo de la pandemia. Sí. Pero he estado en reuniones de trabajo, y uno aporta con ideas, y dialogo mucho con Florencio Randazzo, dialogo con Juan Manuel Urtubey. He dialogado en su momento también con Emilio Monzó para tratar de ver si él, que para mí creo que es uno de los dirigentes más potables de la Argentina, podía también formar parte de esta construcción, pero bueno, es una decisión que tiene que tomar él. Yo todavía lo veo muy pegado a la estructura normal formal de Cambiemos, pero igual creo que hay que ir dialogando con todos, porque quien le toque presidir en la Argentina en el 2023 no lo va a poder hacer bien si no en el marco de un programa de diálogo, ¿no? Exacto. Y para eso hay que dialogar siempre, no tenés que dialogar el último día. No, claro. Sí, estoy, desde lo que puedo aportar, humildemente estoy involucrado y comprometido, ¿no? Claro, bueno, por eso se llama construcción política. Una construcción se hace paso a paso, desde los cimientos, y de ahí va. Me da pie, porque creo que una de las cosas que tiene que cambiar la Argentina es pasar del esquema de frente electoral al esquema de coalición de gobierno. Perdón, Pablo, vos sabés que coincido plenamente con eso,
porque creo que ya no podés hablar de esto así como se lo venía planteando, sino tenés que hablar de esto, de coaliciones de gobierno. Creo que esa es quizá la palabra clave en este momento, ¿no? Bueno, para mí es la clave de la articulación de la política argentina. Sí. El frente electoral y la coalición de gobierno se distinguen porque el frente electoral es un acuerdo de dirigentes para llegar al poder. Exacto. Nada más ni nada menos. El día, te pasó la elección ese domingo y al otro día ya el frente no existe. Y después arreglate como puedas. y la coalición de gobierno tiene que ver con acuerdos de sectores, pero con un plan de gobierno común, explicitado, expresado y comprometido a ejecutarlo. Y donde vos asumís el desafío de ceder espacio en tu gobierno a gente que quizá originalmente no ha pensado como vos, pero es necesario que aporte desde lo mejor que tiene para el país. Y la Argentina necesita eso. La última experiencia que tuvimos de eso fue en el año 2000, a la salida de la crisis del 2001, 2002, sí. Cuando Duhalde se sienta con Alfonsín y hacen una especie de coalición en un gabinete compartido para salir de... Claro, que es con el que el gabinete con el que llega Duhalde al gobierno. Inclusive también ahí aparecen figuras en la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Así es, tal cual. Ahí llega el cordobés Maqueda. Así es, y bueno, gran parte de algunos de los cuales están obviamente hoy. Sí, todavía siguen ahí. Entonces, digo yo que bueno, para mí ese es el cambio fundamental de pasar de un esquema, de una construcción política que deje de ser un frente netamente electoral para pasar a ser una coalición de gobierno. Y después, ya se ha dicho muchas veces, pero por ahí hay que pensar si no llegó el momento de hacer real esa promesa que lo llevó a Raúl Alfonsín en su momento a plantearle a Menem en el Pacto de Olivos la creación de la figura del jefe de gabinete, que tenía un sentido mucho más amplio del de ahora, que solamente... Sí, se desvirtuó. Creo que el origen, la idea primaria de eso está desvirtuada con la figura del jefe de gabinete hoy, ¿no? Sí, yo creo que hay que darle participación al Parlamento. En la elección de ese jefe de gabinete, y eso también te va a permitir consolidar una coalición de gobierno. Exacto. La última, Pablo, ¿qué correlato va a tener este espacio político en obras? Así podríamos poner como los carteles en las construcciones, en obra. ¿Qué correlato va a tener en la provincia? Bueno, vamos a tener que trabajar también en eso. En estos momentos estamos recién comenzando a transitar una nueva etapa. Se está focalizando mucho la provincia de Buenos Aires. Después seguramente vendrá a posterior de esta elección seguramente la consolidación del interior del país. Creo que son procesos. No creo que todavía estén dadas las condiciones para poder lanzar en Salta candidaturas propias, ¿no? Vamos a ver, queda muy poco tiempo para este ha sido un año muy especial, y también creo que eso requiere también de definición de muchos dirigentes que por ahí lo miran con un cierto atractivo porque saben que la Argentina así no va, pero también tienen temor todavía de desprenderse de estas estructuras que han polarizado la Argentina. Entonces son procesos que uno, como no construye ya con la ansiedad de otros tiempos, sino que busca mucho más sólido, saber que bueno, hay procesos en distintos lugares que hay que saber llevarlos adelante, pero que en el año 2023 esta estructura o este espacio por arriba, digo yo, de la grieta que convoque a todos los argentinos tiene que tener representación en todas las provincias. A mí no me cabe duda que es el año 2023 y el año que nos tiene que encontrar sólido en todo el país. Ese debería ser el año del despegue, ¿no? Una chapa, vos sabés que en los últimos días escuché, no creo que sea como para preocuparse, pero desde algunos sectores escucho como cierto hartazgo, digamos, con lo que es la gestión de este gobierno,
y es como que algunos ya empiezan a hablar de la posibilidad de un 2001, un de la Rúa, un helicóptero, y la verdad que para mí no están dadas, ¿no?, las condiciones. Dios quiera que no, porque hay que rechazar todo ese tipo de cosas, más allá de que para eso hay elecciones ahora pronto. Pero bueno, ¿vos ves algún clima como para preocuparse en eso? Hay un proceso de desgaste notorio, pero no lo digo yo, lo dicen todos los analistas políticos. Me parece que una cosa fue la expectativa que había generado Alberto Fernández al comienzo de su gestión, convocando a distintos sectores a dialogar. Eso se fue diluyendo, y me parece que cuando estaban dadas las condiciones para que los diálogos se profundicen, porque creo que la pandemia ofrecía ese escenario, porque era un escenario que nos obligaba, o que obligaba a toda la dirigencia política que tiene responsabilidad de gobernar en la nación, en las provincias o en los municipios, a buscar acuerdos para gobernar en beneficio de la gente y no complicarle más la vida a la gente. Eso no se dio. Ahora yo ojalá que no, y aspiro que no haya ninguna crisis ni de institucionalidad ni nada, porque nada bueno salieron de esa crisis. Lo que sí, que los gobiernos deben dejarse ayudar a veces, y hay gobiernos que no se dejan ayudar porque no quieren abrir los niveles de diálogo, y eso complica, pero no, yo no me gusta especular sobre profundizaciones de conflicto, porque no le hace bien a la Argentina. Yo creo que los errores de las gestiones se resuelven con mejora de gestión y con más diálogo, pero sí es verdad que a veces los gobiernos deberían, viendo la experiencia argentina, aprender que cuando vos te encerrás más pensando que vas a tener más poder, el resultado no es bueno. Exactamente. Bueno, Pablo, seguiremos charlando como lo hacemos siempre. Te agradezco que me hayas ayudado en este día con la muerte de Lole, hablando de todo lo que es su figura, pero bueno, también hablando de lo que es la realidad política. Así que te agradezco como siempre la predisposición para charlar con nosotros. Así que bueno, lo seguiremos haciendo. Ya después nos quedará más cerca de la elección provincial. Me gustaría contar con tu mirada sobre lo que puede pasar, lo que viene en Salta. Así que bueno, gracias Pablo, como siempre. Te mando un fuerte abrazo. No, muchas gracias a vos, Daniel. Un abrazo grande y un saludo a todo tu equipo. Gracias.